El bautismo. ¿Qué tan conscientes estuvimos, hermanos, al hacerlo? ¿Sabíamos qué implicaciones llevaba esto, hermanos, el obedecer al Señor? Es decir, nos detuvimos en algún momento para pensar qué obtenía yo detrás de la obediencia del Evangelio. Ciertamente lo hacemos o lo hicimos con la idea de obtener un bien de parte de nuestro Dios. Cuando se nos predicó la palabra, cuando se nos convenció acerca de nuestro pecado delante de nuestro Dios, que si estábamos en pecado estábamos muertos y podemos estar eternamente muertos también. Se nos exhortó y se nos convenció del mal en el que estábamos, pero también de que había solución. Dios puso la solución a ese mal y esa solución es Cristo. Y es por eso que se les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, obedecimos al Evangelio con la idea de obtener de Dios su misericordia, su amor, su perdón de nuestros pecados, y obtener también el don, el regalo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es hermoso, es maravilloso. Lo que Dios ofrece, lo que Dios premia a todos aquellos que llegamos a obedecer al Evangelio. Pero ¿no hay algo más detrás de todo esto, hermanos? Cuando usted y yo obedecemos el Evangelio, en realidad nos entregamos por completo al Señor. En realidad le rendimos nuestra vida a nuestro Dios. En realidad pusimos en sus manos nuestro porvenir, nuestro bienestar. En realidad depositamos por completo en Él nuestra propia alma, nuestra salvación eterna. ¿Y qué si no? En la segunda carta a los Corintios, la cita que estamos viendo ahí, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, aunque es un capítulo que habla en donde del hecho de aportar una colecta, un donativo, una ofrenda para nuestros hermanos que se encontraban en Jerusalén, pasando por hambrunas, por problemas. Sin embargo, hay algo también sumamente interesante que podemos nosotros encontrar. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 1 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que en grandes pruebas de tribulación, fíjense la condición de estos hermanos, en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De la manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes a sí mismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe,
en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abunda también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Se supone, hermanos, que debemos de imitar lo bueno, ¿no? Seguir lo bueno, imitar lo bueno. Lamentablemente a veces es mucho más fácil imitar lo malo que lo bueno. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que imitar siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, hermanos. Y este ejemplo de sacrificio, este ejemplo de gran abnegación, hermanos, este ejemplo de gran entrega de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo hicieron también nuestros hermanos de Macedonia. Ellos aprendieron excelentemente del ejemplo del Señor y también de sus enseñanzas. Ellos fueron instruidos en la palabra de nuestro Dios. Probablemente Pablo les compartió lo que el Señor mismo dijo en una vez: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. El Señor, hermanos, no nació en una cuna de oro, no nació en un palacio real con todas las comodidades habidas y por haber. Su cama no era, su mesa no era la mesa de un rey, y en abundancia de pan. No, hermanos, su cama era una piedra, su mesa era una piedra en el monte. Su cama no fue la alcoba de un príncipe. Para empezar, nació en un mesón, en una pequeña ciudad tan insignificante, Belén, que significa casa de pan. Que su cama, hermanos, era el césped, su calefacción era el rocío de la mañana, carente de todo. Es por eso que aquellos que le seguían, que le dijeron: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mira, las zorras tienen su guarida, las aves de los cielos tienen su nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mi ministerio es en abundancia de escasez, de gran necesidad. ¿Estás dispuesto a seguirme así? Por eso, hermanos, lamentablemente cuando el cristiano no tiene un claro concepto de lo que fue su conversión al Señor, va a seguir pretendiendo vivir en el pecado, cosa que no es posible. Entregarse al Señor, hermanos, implica el hecho de rendirnos confiadamente a su voluntad, confiando plenamente en su poder y en su bondad. Mire lo que dice Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, del versículo 42 en adelante. Marcos 12, versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta, dice, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Quién de entre nosotros haría lo mismo? Pero es que es lo único que tengo,
Y luego mañana, ¿qué van a comer mis hijos? ¿Y qué vamos a comer nosotros? ¿Dónde realmente está nuestra fe, hermanos? ¿Usted cree que Dios nos abandona? Jamás, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, por eso, como le digo, era muy claro en sus enseñanzas. Todos aquellos que deseaban seguir al Señor, hermanos, tenían que estar dispuestos a sufrir y a padecer tal como Él lo hizo. De lo contrario, el Señor, hermanos, el Señor dice que si seguimos empecinados en vivir nuestra propia vida a nuestra propia manera, vamos a morir. Vamos a morir. Aquellos que no estuvieron dispuestos simplemente le abandonaron. En Juan capítulo 6, versículo 66, dura es esa palabra, ¿quién podrá resistir? A partir de ese momento le dejaron. Muchos hermanos en su ministerio le dejaron, porque no entendieron, porque no aceptaron las enseñanzas del Señor. Y seguramente los hermanos de Macedonia, hermanos, habían entendido perfectamente lo que implicaba su conversión al Señor. Ellos, hermanos, ¿en qué condición se encontraban? Pablo dice: en su grande tribulación, en su profunda pobreza, dieron en abundancia, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, hermanos, que la pobreza, hermanos, no es motivo, no es razón para no aportar para nuestro Dios. Mire, vaya conmigo así rápido en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas 8, versículo del 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, es decir, sirviente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían. ¿De qué? En la versión de las Américas, hermanos, dice que le servían con sus propios bienes. ¿Qué significaba eso? Que le servían con sus propios bienes, de sus bienes. Es decir, de lo que ellas tenían en su casa, de lo que ellas poseían, de lo que ellas tenían, hermanos, se lo ofrecían al Señor. Venían con el Señor. Y los que buscaban al Señor, hermanos, enfermos, que iban con el Señor, ellas les asistían mientras que el Señor les hablaba, les daba palabra de consolación o los sanaba. Pero ellas proveían: tráete trigo, tráete aceite, tráete agua, para poderles alimentar, para poder alimentar al Señor, para poder darle de comer a los apóstoles. Vamos a hacer algo, vamos a traer cosas que necesitan para la comida. Oye, pero ¿y con qué? ¿Con qué ojos de vino tuerto, como decimos en México? Pues tú tráete dinero, yo traigo tanto. Bueno, órale, vete al mercado y compra lo que necesitamos. Pero hay que hacer algo para el Señor. No se quedaban con las manos cruzadas, no se quedaban con los brazos cruzados, no pensaban a ver qué hacen otros. Ellas mismas traían de sus cosas. Es que realmente, como dijo nuestro hermano Fabián hace 2 semanas atrás, el domingo, no hay trabajo más difícil que el que no se quiere hacer. Eso fue lo que dijiste, brother. Que sí es cierto. Me llamó mucho la atención esa frase. No hay peor difícil, o no hay trabajo tan difícil que el que no se quiera hacer. Y es cierto. Y los hermanos de Macedonia, hermanos, siguiendo ese ejemplo, y la razón por la cual ellos sentían, pensaban y creían así, era porque ellos se habían entregado al Señor. ¿No lo dice el texto? Léalo otra vez en 2 de Corintios capítulo 8.
Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 8 y en el versículo 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Ellos, hermanos, se entregaron al Señor por completo. Y es que en realidad nuestra obediencia al Evangelio, hermano, debe de ser de esta manera. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a creer en el Señor, ¿ok? Entregándole nuestra voluntad a nuestro Dios. Por algo dice ahí en el versículo, del versículo desde el 1 o en el versículo 5, cuando dice que se entregaron al Señor. Entregándole su voluntad implica, hermanos, una renunciación y una rendición. Estamos renunciando a lo que no representa a Dios, y a la vez estamos rindiendo mi voluntad, mi deseo a Dios. Renunciación en el sentido de que hemos decidido ya no vivir más conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso, cuando nuestros hermanos de Macedonia se dieron al Señor, estuvieron dispuestos a renunciar a su vida pasada. A su vida pasada. Okay. Y lo mismo lo tenían que hacer los hermanos de la iglesia de Cristo en Corintio. ¿Qué era lo que Pablo, hermanos, estaba pretendiendo al hacer esto? Incitar, provocar el celo, el buen celo de servir a nuestro Dios. Ellos piensan de esta manera. Ellos están dispuestos a entregar su voluntad a nuestro Dios porque ellos se entregaron al Señor. Y así lo mismo ustedes, hermanos de Corintio, deben de sentir lo mismo. Entreguen su corazón a nuestro Dios para que enfoquen su vida en las cosas que son verdaderas, en las cosas que son útiles, en las cosas que realmente valen la pena. Pero ¿cuál era la vida de los hermanos de la iglesia de Cristo en Corintio? Primera de Corintios, hermanos, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice el versículo 11, y estos serás algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero dice el Espíritu Santo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ustedes abandonaron todas esas actitudes, renunciaron a todas esas malas obras porque decidieron ser parte del reino de Dios. No vuelvan otra vez a ello, no regresen hacia ello. Enfóquense en las cosas que son importantes y valiosas. Servir a nuestro Dios. Entréguenle su vida a nuestro Dios, así como lo estaban haciendo los hermanos de Macedonia. El punto es, ¿y nosotros, mi hermano? En realidad, cuando nosotros nos entregamos al Señor, le rendimos nuestra voluntad a nuestro Dios. Yo no puedo decir sí o no a través de mis palabras. Mis hechos son los que van a hablar por mí. Mis obras son las que van a hablar por mí. Lo que yo proveo para el reino de nuestro Dios, para lo que yo hago por el reino de nuestro Dios, eso es lo que va a hablar por mí. Ante Dios principalmente. Ante nuestro Dios. Y ante todos los demás. Porque el testimonio del cristiano es su propia vida. Y no se trata de andarla publicando, divulgando. Sino nuestros hechos son los que hablan. Por nuestra propia cuenta. Por eso, hermanos, acordémonos lo que dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo.
Niéguese a sí mismo, porque ese es el principal problema. Cuando nosotros no renunciamos a nuestra voluntad, vamos a tener muy serios problemas al momento de obedecer a nuestro Dios. En el momento de querer hacer cosas para nuestro Dios, más aún en el momento de querer sacrificar. A veces aquí empezamos con sacrificios pequeños, trayendo comida para el convivio. De repente, hermanos que tienen pintura en su casa, la traen y aportan no solamente material, sino trabajo, tiempo. Gloria a Dios por ello. Que un hermano que sepa de plomería y que viene, ofrece su tiempo y su talento, su capacidad. Que un hermano que sabe pegar piso, cosas así, aporta su talento y su tiempo. Que un hermano que sabe electricidad aporta su tiempo y su talento. Yo desafortunadamente yo no aprendí ningún oficio, hermano, pero lo hago bien de chalán, cargando la escalera, llevando la escalera de un lugar para otro. Pero lo mío es esto, Por eso quiero ministrar también, instruir y ayudar a la hermandad, para servir mejor a nuestro Dios. Y sigamos el ejemplo, hermanos, de los hermanos de Macedonia. Sigamos el ejemplo de la mujer viuda. Sigamos el ejemplo de estas mujeres que servían al Señor. Y que tal vez también usted va a empezar a aportar, traer colores para... En el edificio me encontré que ya no había colores. Al día siguiente usted trae colores. Que no hay tapes o cosas así. El día siguiente usted lo trae. Y no va a andar con que, hermano, aquí le traigo el bill, el recibo, para que me lo devuelva. No. Gloria a Dios por ello, hermanos. Si el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Yo cuando entré a la escuela de predicación, hermano, yo no usaba lentes. Yo tenía mirada de águila, miraba bien clarito, de cerca y de lejos. A los 6 meses empecé con el problema de los ojos. Ahora me los quito, no veo el rostro de ninguno, claramente. No lo veo claro. Uno se desgasta para el Señor y es hermoso. Por eso no solamente le entregamos la voluntad a nuestro Dios, sino entregarle nuestro porvenir a nuestro Dios. Estos hermanos de Macedonia, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Es que acaso ellos no tenían problemas? ¿Es que acaso, hermanos, ellos no estaban escasos de recursos económicos? Sí estaban en escasos de recursos económicos, estaban en pobreza. Aún así ellos se esforzaban. No hay problema, si ahorita no tenemos, Dios proveerá para el día siguiente. Ellos confiaban, ellos sabían muy bien que su porvenir, hermanos, está en el rebozo de nuestro Dios. Porque la suerte de todos nosotros, hermanos, reposa en los brazos de nuestro Dios. No está en sacarse el loto, no está en sacarse la lotería, no está en otras cosas o en su trabajo. No, está su confianza en Dios. El Señor mismo nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá en suma. Todo lo demás vendrá en añadidura, en ganancia. ¿Creemos esto, hermanos? Gloria a Dios. Que Dios nunca nos abandona. ¿Sabe? Cuando yo trabajaba en el taxi, a veces, no sé si les platicé en una ocasión, que a veces pues salía muy poquito y lo poco se le llevaba al patrón. Y yo me venía a veces como con 20 o 30 pesos a la casa. ¿Qué es esto? Y lo que hacía era, a un día malo lo hacía más malo. Y llegaba a comprar pollo o comprar pizza, y llegaba a la casa con mis chiquitos, estaban chiquitillos, y le llevaba pizza. Y mis hijos decían: pizza, pizza, bien contentos. Comen ahorita rico, porque mañana va a haber puros frijoles. Y eso a ver si hay frijoles. Dios va a proveer. Dios provee. Y si Él proveía, hermanos, proveía. Por eso
para que nosotros le hayamos entregado nuestro porvenir a nuestro. Y no solamente, hermanos, es una cuestión física, no solamente es una cuestión de salud, no solamente es una cuestión de vida en este mundo. Dígame una cosa, mi hermana, mi hermano, ¿hasta dónde llega su perspectiva de la vida? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el día que usted muera? ¿Acaso no es hasta el cielo? Dios le va a dar algo mucho mejor en la eternidad. Por algo nuestro Dios le decía también a la iglesia de Cristo, hermanos, que se encontraban en la dispersación, en muchos sufrimientos. Allá en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días para que seáis probados, pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada de lo que vas a sufrir, de lo que vas a perder. El diablo los va a castigar, el diablo los va a perseguir, el diablo los va a acechar, pero miren, va a ser por poco tiempo. 10 días es un número figurado, por poco tiempo. Pero tú dices, sé fiel, hasta el punto de dar tu vida por mí. No se trataba, hermano, cuando dice hasta que la muerte me sorprenda en el lecho durmiendo, o en un accidente vehicular, en un accidente en el trabajo. No se trata de eso. Se trata hasta el punto de dar tu vida por mí, porque en aquel tiempo, hermanos, a los cristianos los estaban asolando, los estaban persiguiendo, los tomaban presos. La autoridad pretoriana romana, hermanos, se los llevaba al Coliseo y los prendían como antorchas humanas fuego, o eran devorados por los leones vivos, hermanos, despedazados. A ellos y a sus hijos. Ser fiel en aquel tiempo, hermanos, realmente era terrible, difícil. Y hoy en día muchos de ellos, hermanos, decidieron ir al Coliseo a morir terriblemente, pero nunca doblaron sus rodillas ante un emperador pagano, porque en ellos su porvenir, mi hermanita, estaba en el cielo, estaba allá. Le decían a sus hijos: mira, mi hijo, cuando tú abras los ojos al entrar al Coliseo, tú nomás mira hacia el cielo y verás la gloria de Dios. Y salían así, hermanos, con ese rostro contentos, en donde empezaban a ser despedazados, pero su mirada de ellos estaba en el cielo, contemplando la gloria de Dios, porque su porvenir está en el cielo. Mas nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:20, ¿dónde está? En los cielos. ¿Okay? Y esto lo entendieron muy bien nuestros hermanos. El punto es, ¿lo entenderemos usted y yo? ¿Lo entenderemos perfectamente? ¿Realmente, hermano, le hemos depositado en las manos de nuestro Dios nuestro porvenir? Porque implica también no solamente esto, hermano, sino que también entregarle nuestra vida, nuestra salvación o nuestro futuro a nuestro Dios en sus manos. Segunda de Corintios 8, versículo 8 y 9, dice la escritura: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y nuestra riqueza, hermano, no es una riqueza material, como muchos promueven en este mundo. Deje de sufrir, pare de sufrir. Usted ofrende $500, $800, $1000 ofrende, y el Señor le va a multiplicar ese dinero, se lo va a triplicar o se lo va a cuadruplicar. Usted no sabrá de dónde le llegó el dinero, pero el dinero le va a llegar derechito a su banco. Y la gente lo cree. Hasta andan vendiendo ya un lugar en el reino, y tiene el papelito certificado para el reino de los cielos, el costo $1000, y la gente los está comprando. Lamentablemente, hermanos, como bien dijo Pedro, harán mercadería de vuestra fe, harán negocio, van a lucrar con la fe de muchos.
Lucrar es hacer negocio con la fe de ellos. Pero hermano, esta riqueza no es aquí, sino está en los cielos. La abundancia, cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de abundancia. Y la abundancia de vida está en la eternidad, no está aquí, hermanos. Tarde que temprano vamos a morir. Tarde que temprano vamos a perecer. Y después, ¿qué viene? Si en realidad queremos, hermanos, tener una vida eterna con nuestro Dios, en la eternidad con Él, precisamente disfrutar de todo lo que Dios tiene, hermanos, pues recordemos el por qué nosotros nos entregamos al Señor. No solamente para recibir el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo, sino porque también lo hicimos dispuestos a rendir a nuestra propia voluntad, dispuestos a entregarle nuestro porvenir tanto en este mundo como en el tiempo que viene. Para eso el Señor, Él murió en la cruz. Cada vez que nosotros participamos de la comunión del Señor, hermanos, nos recuerda esto. ¿Por qué el Señor murió en la cruz? ¿Y por qué el Señor quiere ser recordado? ¿Por qué el Señor quiere ser conmemorado? Para que mantengas siempre vivo en tu corazón que gracias a eso ahora tú y yo podemos tener acceso a la presencia misma de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 21. Que gracias a ese gran sacrificio ahora tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Y que debemos de disfrutar, de gozar en estas bendiciones de nuestro Dios, hermanos. Por eso, si usted y yo mantenemos siempre en nuestro corazón esto, hermanos, que cuando nosotros lo dimos al Señor fue precisamente para entregarle nuestra voluntad, nuestro porvenir y aún nuestro futuro en la eternidad. Y al momento de hacer el bien, hermano, no vamos a tener ningún problema. No nos va a doler el codo. Como le dicen mucho a los hermanos del Monterrey, ¿no? ¿Saben por qué le dicen codos a los hermanos? No porque sean, ¿cómo se dice? Agarrados. No. Yo conozco muchos que son bien generosos, a los hermanos de Monterrey. Codos porque fueron los primeros que se hizo una industria grande, una fábrica donde se hacían los codos de los fierros para los de agua, ¿verdad? Y ahí empezó todo eso. Y después se hicieron un equipo de fútbol llamado Los Codos, pero no porque fueran agarrados. Hay muchos hermanos maravillosos allá en Monterrey, hermanos, así como aquí también, ¿okay? Como en el reino del Señor, como debe de ser. Amén, hermanos. Por eso, acuérdense muy bien, cada vez que el Señor lo solicite, piensen en esto. ¿A qué venimos al reino, hermanos? A servir. Amén. Por eso, mi amigo, mi amiga, el Señor está buscando obreros. Hay un himno que todavía dice así: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, qué dice? Yo voy contigo hoy. Yo quiero serte fiel. Te invitamos, mi amigo, mi amiga. No importa el pecado que hayas hecho en tu vida, ni tampoco necesitas confesar tu pecado delante de nosotros. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Pero si tú estás dispuesto a confiar en el único poder que puede limpiar tu alma de todo pecado, ese es el Evangelio del Señor. En la sangre del Cordero, Él puede limpiar tu alma de todo pecado. Si te arrepientes también de todos tus pecados, si estás dispuesto a entregarle tu voluntad, tu vida, tu futuro a nuestro Dios, Él está dispuesto a perdonar tus faltas, tus pecados, y estar dispuesto a confesar el nombre del Señor delante de todos los hombres y ser bautizado para el perdón de tus pecados. Porque es ahí, aunque estés siendo sumergido en agua, simbólicamente, figurativamente, el agua viene a representar esa sangre preciosa de Cristo, en la cual tu alma es purificada de todo pecado. Ven a los pies del Señor, ríndele su voluntad al Señor, y verás que vas a ser ricamente bendecido.
para la honra y gloria de nuestro Dios. Mientras entonamos un himno de invitación, que ya nuestro hermano ya está listo con este canto.